Si algo tiene Internet es la conexión entre personas y continentes. En cuestión de segundos cruzamos el charco y nos vamos de España a Argentina. Y en Pamplona, Navarra, tomamos hoy el café con Patricio Lons. Patricio Lons es periodista, investigador sobre el revisionismo hispánico y legado de España en América, es director del canal YouTube Historia con Patricio Lons, miembro de la Ilustrísima Orden de San Patricio, con capa y todo, según tengo entendido, y fundador de la Comunidad Hispánica. Ha sido reconocido con premios como el Premio a la Hispanidad Capitán Etayo en 2019 aquí en Pamplona, al que tuve el gusto de poder asistir, y también el Premio a la Hispanidad Hispaunidad 2021. Ahí está el truco. Y sin más, también recordar que ha sido colaborador y es colaborador con artículos de opinión en esta casa en Navarra Información. Patricio, encantada de saludarte y de que compartas con nosotros estos minutos desde allí, desde Argentina. Y para mí es un placer. Además espero algún día andar por tus lares, tan bonito de Navarra. Ahí está cerca de los Pirineos, ¿no? Efectivamente, muy, muy cerca. Además tenemos hasta una falla. El otro día tuvimos aquí un pequeño temblor de casi 5 grados, pero bueno, ya estamos más o menos acostumbrados. Pues, Patricio, el día 12 de octubre celebrábamos el Día de la Hispanidad, el Día de España. Desde tus conocimientos históricos de investigación sobre este tema universal, ¿qué es para un argentino la hispanidad? Bueno, la idea de celebrar el 12 de octubre es también una iniciativa argentina, ¿no? Porque comenzó un poco acá, justamente con un sacerdote vasco, Zacarías de Vizcarra, que vivía en Buenos Aires, que se reunía con el embajador español en Buenos Aires, Ramiro de Maeztu, y empezaron a publicar artículos diciendo, bueno, no hay que celebrar el Día de la Raza, que no es un concepto biológico, es un concepto, si se quiere, de linaje o de cultura, por el Día de la Hispanidad. Y entonces el presidente argentino Hipólito Yrigoyen, bien de sangre española y vasca, estableció el Día de la Raza, y el decreto presidencial está esculpido en bronce ahí en la Plaza del Retiro en Madrid. Así que cualquier español puede visitar la Plaza de Madrid y encontrarse con una pica argentina ahí puesta, pero para colaborar con España. Y después, bueno, el presidente Juan Domingo Perón tiene un famoso discurso en el aniversario de Cervantes, y donde plantea, ¿no es cierto?, que si nosotros perdemos esa herencia cristiana que nos trajo España, quedaríamos baldíos de espíritu, vacíos, ¿no?, de espíritu, ¿no? Porque la patria, Nieves, no es un linde territorial, no es un terreno. Porque si uno cree que la patria es solamente el terreno, nos quedamos con un patriotismo de inmobiliaria, ¿no? La patria es un espíritu, es una manera de ser, es una manera de creer y de amar la vida. Es una manera de honrar a los padres y venerar a Dios también, ¿cierto? Entonces, España, a ver, la hispanidad se tiene que tomar como concepto civilizatorio, es decir, es el transporte de la magna cristiandad europea al continente americano. No es un folclore, porque si por folclore, qué sé yo, capaz que me gustan más los villancicos franceses, los cantos tiroleses, no es eso. La hispanidad es el transporte de la magna cristiandad europea que trajo a América, que no tenía nombre, aunque quieren inventarle un nombre aborigen porque había una tribu que le había puesto un nombre, pero como determinado territorio, pero tampoco tenían claro de que eran un continente desde la Patagonia hasta Alaska y de que en el mundo había otros continentes. No, eran tribus dispersas
muchas sometidas, en guerra constante, y que además, por ejemplo, el Imperio Azteca, que era más importante, estaba en una franca decadencia, ya que por un error, una errónea concepción religiosa, consideran que era válido comerse a los vecinos, ¿no es cierto? Por eso cuando dice López Obrador que acá había universidades, no había universidades en América. Como mucho pudo haber alguna escuela de gastronomía que te enseñe cómo comerte al prójimo, pero nada más. Es decir, los aztecas iban tomando de las tribus esclavizadas a algunas personas, las sacrificaban, le arrancaban el corazón, toda palpitante, y luego el cuerpo lo partían en trozos para que la gente se los comiera, ¿no es cierto? Hay algunos trataron de explicar de que era porque le faltaba proteínas, lo que quieras, pero una concepción religiosa que los había llevado a eso, lo cual era un error. Por eso los pueblos aborígenes, apenas conocen al cristianismo, lo adoptan enseguida. Y una vez me llamó la atención, vos sabés que un sacerdote mexicano me vino a visitar a mi casa, tenía apellido español, pero yo creo que era 90% indio. Y era buen cineasta, entonces me trajo un documental de distintas iglesias de México. Y había una iglesia que era muy, muy linda, y le digo, padre, ¿esto en qué ciudad está? No, esto está en un pueblo de 5.000 habitantes. Digo, padre, ¿cómo un pueblo de 5.000 habitantes va a tener semejante iglesia? Dice que Patricio, cuando los indios conocieron que había un Dios bueno, porque ellos le llamaban, querían conocer la historia de quién era ese Jesús, el Dios bueno, decían los indios, ¿no? Porque Quetzalcóatl era malo, exigía sacrificios humanos. Entonces, se convertían en masa. Es decir, los primeros frailes habían hecho unas capillitas de adobe muy, muy, muy simples, y de golpe se encontraban con que había 5.000 indios que se le acercaban, y bueno, les enseñaron el arte de la albañilería, y empezaron a hacer iglesias cada vez más grandes, y además a medida que iban conociendo la región, querían adornarla, y querían hacerla más linda, y querían poner imágenes, y aprendiendo eso, luego aprendieron a hacer sus viviendas. Había tribus donde no tenían dónde guarecerse y no tenían con qué vestirse. Y contaban los españoles que dice que tenían conciencia del pudor, pero no sabían cómo taparse. Entonces vas a ver que hay pinturas donde se muestran las primeras reducciones, donde los indios empiezan a aprender determinados oficios, y vas a ver que casi todos tienen como una camisola blanca que la manga llega a mitad de brazo, y los pantalones son medio bermudas, porque rápidamente les enseñaban a hacer una mínima ropa para cubrirse. Y luego, bueno, las mujeres aprendieron a bordar y a adornarlas, hacer cosas más lindas, y fue progresando. Pero ese cambio civilizatorio permitió que muchos sitios salgan del neolítico a la edad moderna. Entonces España, ¿qué trae? Con su idioma. Y viene con la gramática nebrija que permitió rescatar todas las lenguas aborígenes, que en su mayoría eran ágrafas. Había alguna que tenía cierta simbología, pero les enseñaron a escribirlas y a crear una gramática, porque si a veces tenía una misma palabra para varias cosas. Árbol, hoja, bosque, era lo mismo. Entonces España trae el idioma, trae el orden romano, un sentido de justicia, de derecho, y trae la filosofía griega, una manera de ordenar el pensar, y trae la fe que había nacido en Tierra Santa. Entonces, entre el verbo encarnado de Cristo, el logos griego y el derecho romano y la lengua con la gramática nebrija, se construyó una civilización, y España se traslada a América, porque construye sus instituciones acá. No como Inglaterra, que no trasladó sus instituciones a América. Las 13 colonias inglesas, y no era en realidad una Inglaterra en América. Es un día Benjamin Franklin decía, el Imperio Británico en América solo existe en la imaginación de Londres, no en la realidad. Y de hecho, los burgueses adinerados mandaban a sus hijos a estudiar a alguna universidad española en América. Yo me acuerdo de Thomas Jefferson, presidente, que era esclavista incluso, pero es conocido por esa edificación que se llama Montecito, creo, o Monticello, ahí se me escapó, creo que Monticello. Mandaba a sus hijas a estudiar español,
porque decía, tienen que aprender una lengua culta de un país civilizado. Y el mismo Jefferson le compra a Humboldt toda la investigación que había hecho sobre el Imperio Español, porque quería copiar el modelo de administración, que era bueno. Acá hay un mito donde dice, si nos hubieran conquistado los ingleses estaríamos mejor. No, seríamos como Jamaica. Además, no estaríamos nosotros. Mi tatarabuelo, yo tengo uno prusiano, otro italiano, otro francés, y no sé si hubieran podido entrar acá. Porque además Inglaterra tiene esa costumbre de conquistar para saquear, ¿no? Son, iban a qué. Vos ves en las colonias inglesas en África, y lo que hay de desarrollo es la casa del gobernador, un templo anglicano, la casa de la administración, algún cuartel de policía, algún cuartel militar y el club inglés, ¿no es cierto? O sea, hacían su mundo. Y después eran todas granjas de explotación, pero no es que le trasladaban la civilización a los keniatas o a los jamaiquinos. Todavía ves islas de origen británico del Caribe, Grenada, Jamaica, algunas más que están por ahí, y no han tenido un desarrollo importante. Desde A ver, luego. de las colonias inglesas en América no encontrás, por ejemplo, patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. En cambio, en las ciudades españolas son decenas de ciudades y de construcciones que son patrimonio de la humanidad. Vos te vas a Cartagena de Indias, entras en el fuerte y te trasladás al 1700, te trasladás 300 años. En Estados Unidos creo que hay una sola aldea que se salvó, que es como y es más una restauración y una recreación de una primitiva aldea británica americana del 1700, pero creo que es una sola. Que vos te vas a Lima y te trasladaste al Imperio Español de América, ¿no es cierto? En Argentina, lamentablemente, se destruyó mucho. Acá gobernaron una serie de liberales y masones y la idea fue borrar el pasado español, porque Sarmiento, por ejemplo, decía que cuando fue a España y se estuvo en África, decía, ¿no? Le hablaba con mucho desprecio, pero con el mismo desprecio que sentía por el gaucho, ¿no? Que decía, no hay que ahorrar sangre de gaucho, lo único que tienen de bueno es su sangre para abonar la tierra. Dice, cuando no hay que ahorrar, ordenaba matar, ¿no es cierto? Entonces, y vos notás que durante 300 años de Pax Hispánica fue una paz que es muy importante para el desarrollo, ¿no es cierto? Mirá si Europa en los últimos 300 años, en vez de agarrarse a tiros tantas veces, hubieran vivido en paz. Muchos problemas que hoy tienen no los tendrían, y hace 200 años que ya los europeos vivirían en paz. Aprendieron a vivir en paz después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esos 300 años permitió que América se desarrollase bien. Hubo muy pocos conflictos. Las guerras calchaquíes, que no fueron tampoco tan largas, y algunas guerras entre indios sí, todavía quedaban algunas guerras. Y uno puede decir, bueno, el momento de la conquista, pero Cortés conquista Tenochtitlán con entre 200 y 400 españoles, ¿no? En el diario Infobae de Buenos Aires publicó el profesor Pablo Schurman, argentino, un trabajo muy, muy bueno sobre eso. Ahora, fíjate, algo que es curioso. En 1520 se conquista Tenochtitlán, donde detienen los sacrificios humanos. O sea, hasta 1520 los aztecas se masticaban, comían y digerían a otro humano. Al año siguiente, Cortés comienza la construcción del hospital, creo que es de la Purísima Concepción y de Jesús, creo que se llama. Y creo que se terminó por 1530, por ahí. Ese hospital funcionó durante 500 años. Recién a mediados del siglo XX se consideró que ya el modelo de edificio era obsoleto. Entonces los mexicanos, con mucho criterio, construyeron un hospital nuevo alrededor de ese hospital, y la parte antigua hoy es el patronato, la fundación, ¿cierto? La administración, el museo, donde quedaron objetos de Cortés también. Pero fíjate, o sea, sigue sirviendo el edificio. 500 años después sigue sirviendo, además es bellísimo, ¿no es cierto? Entonces, España llegaba y miraba a futuro. Vos tenés todavía hoy, mirá, en Perú, que hubo hace unos años una mega inundación, se cayeron puentes modernos y resistieron los puentes del virreinato.
Bueno, desde luego sí que esto contrasta, pero totalmente y absolutamente, con las atrocidades y barbaridades que dicen que los españoles hicieron en América. Es un contraste para tener en cuenta y sobre todo dicho por una persona que está en Argentina, que vive esa hispanidad que la han vivido, como dices, los antepasados. España, aparte de poder llevar a esos pueblos de América la civilización, como bien dices, el cristianismo, la religión, esa cultura, y también llevó lo que es el mestizaje, porque no solamente fue el aportar todo lo que también nos has contado, sino que es que hubo mestizaje entre los españoles y los indígenas de allí. Y se creó pues una cultura común con un idioma común que ya es universal desde siglos. Y a mí me gustaría también que nos explicaras por qué la defensa de la hispanidad, con esa fuerza que también está llegando, la comunidad que has fundado también está llegando a España, ¿por qué con esa fuerza? ¿Crees que en España quizá estemos algo paralizados y que deberíamos defender un poco más todo lo que es la historia, la realidad que fue y la verdad que fue esa presencia de España en los pueblos y en el continente americano? Y mira, si yo fuese inglés, perdón, se escucha con resonancia. Si yo fuese inglés, y como están tratando los ingleses de reconstruir su imperio y han hecho esta nueva alianza militar con Australia y Estados Unidos apuntando a China, pero además ellos se han metido con la banca dentro de China, y trataría de que los españoles no se den cuenta de su pasado de grandeza. Porque España tiene acceso a tecnología avanzada y dijeran, bueno, vamos a disponer de todos nuestros recursos para ir haciendo alianzas cada vez más poderosas con los pueblos de Hispanoamérica, ¿no? Y apoyando políticos patriotas en Hispanoamérica y empezar a complementar nuestras economías y empezar a pensar tal vez hasta en una moneda común. España siga con el euro en el mundo, pero empiece a crear, no sé, alguna suerte de derecho especial de giro con algunos pueblos de Hispanoamérica que empiecen a tener, que puedan empezar a tener economías eficientes. Y tendría un poder geopolítico mucho más grande, porque fíjate que el continente americano es un continente que se habla español en casi toda su totalidad, incluyendo el sur de Estados Unidos. Es un continente de norte a sur que parte el planeta al medio, o sea, los demás poderes quedan en las antípodas, y España tendría el poder central. Es decir, yo no soy muy futbolero, ¿no? Pero los que saben mucho de fútbol dicen que es muy importante manejar el mediocampo. Pues si tenés buenos mediocampistas, puedes tirar la pelota para que tus delanteros puedan hacer gol y pueden retroceder para apoyar la defensa cuando viene el ataque adversario. Bueno, si te fijas, el mundo, la hispanoesfera, o sea, el mundo que habla español, maneja el mediocampo, si vos tomás todo el globo terráqueo. De norte a sur, con el paso del canal de Panamá y el estrecho de Magallanes y el paso de Drake, que debería llamarse paso de Oces, porque en realidad lo descubrió un español llamado Oces. Podríamos entre todos hacer un fuerte desarrollo de la Antártida, por ejemplo. Entonces, el poder geopolítico y de recursos naturales y de recursos humanos sería muy superior. Entonces ya jugaríamos de igual a igual con las grandes potencias, ¿no? A la hora de sentarnos a hablar con Rusia, con Estados Unidos o con China, y ya seríamos un jugador de peso internacional. Entonces, yo como inglés trataría de seguir metiéndole la leyenda negra y que no se aviven los españoles, que sigan engañados. Ahora es curioso, porque en Inglaterra también hay ingleses muy honestos, y hay norteamericanos muy honestos que hablan bien de España, ¿no? Creo que se llama Goodwin, un historiador inglés que dice, ser español es lo más serio que hay. Es mucho más serio que ser inglés, e incluso que ser francés. O sea, él pone a los franceses por arriba de su país, que es Inglaterra, y a España por arriba de Francia. Entonces, yo creo que el español lo que se tiene que poner a pensar, no sé si a 500 años hubo un español que cometió abuso, también hubo indios que agarraron al más de un español y lo descuartizaron. Es decir, eso lamentablemente
Pero eso es como que digan que hoy Rusia y Alemania no terminen el Nord Stream, ¿viste ese gasoducto que han hecho? Y porque en el 45 se agarraron a tiros y se reventaron a balazos. Mirá que los rusos y los alemanes sí que se dieron fuertes, ¿eh? Dejaron millones de muertos. Pero hoy los gobiernos de Rusia y Alemania piensan a futuro, no siguen pensando con esos criterios tan pobres. Holanda, con el puerto de Rotterdam, es puerto de entrada y salida para muchos productos que incluso deben llegar a Alemania. El intercambio entre Alemania e Inglaterra, por ejemplo, produce en Alemania 460.000 fuentes de trabajo, de forma directa e indirecta. En Inglaterra debe producir también una cantidad importante. ¿Te imaginas que digan, no vamos a comercializar con los ingleses porque ellos nos bombardearon Berlín en el 45, los ingleses dicen que no, pero ustedes nos bombardearon Londres en el 41? Yo creo que ni se acuerdan. Yo creo que se juntan dos empresarios, un inglés y un alemán, y porque pueden hacer negocios juntos y se pueden hacer negocios juntos. No se ponen a reprochar que hace 80 años se agarraron a balazos sus abuelos o sus bisabuelos. Pero sería un absurdo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que, los españoles tienen que, a ver, los mapas te enseñan. Tiene que ver, hay un medio planeta, todo un continente que habla su lengua, que es de casualidad que hablan su lengua. Un amigo mío, Gabriel Fossa, siempre hace la misma broma y se parece que no somos conscientes del legado español y que un día vino una gaviota española con un diccionario que era nahuatl español, nahuatl es la lengua que hablan los aztecas, se le cayó en la cabeza a un indio y el indio solito se dio cuenta que esos dibujitos eran letras y sonidos y aprendió solito a hablar español. No, vino a España y se instaló. Y además España valorizó, porque por ejemplo, hay muchísimas palabras del náhuatl que fueron incorporadas al español. Soy una profesora uruguaya, Mónica Nicolielo, dice, vino la lengua castellana, incorporó palabras aborígenes. ¿No podríamos considerar que esas lenguas aborígenes, una vez gramaticalizadas, son lenguas españolas americanas o lenguas españolas aborígenes? Entonces, el castellano, al incorporar palabras de lenguas españolas, incluso de lengua filipina, se convirtió en español y se convirtió en universal. De ahí que, por ejemplo, hay una lengua que hablan los filipinos que es el chabacano y que tiene un 60% de español. Entonces, todavía, aunque los norteamericanos hicieron lo imposible por borrar todo vestigio de España, y algo queda, ¿no es cierto? Yo creo que España, perdón, algo de vestigio español en Filipinas. Yo creo que si los filipinos hacen esfuerzo, en 2 generaciones recuperan la tradición española, ¿cierto? Que los hizo prosperar durante 400 años y que les dio protección ante los avances de China y de Japón, porque, ojo, los filipinos estaban protegidos de China y de Japón y también de Estados Unidos durante 400 años. El día que se sacaron a la madre patria, fueron invadidos por los norteamericanos, que masacraron al 20% de la población. 20%. Y luego le destruyeron el idioma y le destruyeron la memoria. Mirá, hay una anécdota muy graciosa que le pasó a un sacerdote argentino, católico, pero mirá, la mitad de él es inglesa y la otra mitad es siria. Físicamente parece un inglés, ¿no? Y estaba ahí en Oriente, se encontró con unas monjitas muy asiáticas que se las sacaba a saludarlo y eran filipinas. Y entonces él le dijo, fíjate, con apellido inglés, y además físicamente lo tiras en Londres y pasa desapercibido, él empezó a hablar maravillas del legado español, qué bien, Filipinas, hija de la madre patria, España. Y las monjitas decían, no, padre, no puede ser. ¿Por qué? Porque España es mala. Y al cura le empezó a salir vapor por las orejas, porque es muy hispanista, y dice, ¿cómo que es mala? ¿Que es mala porque es mala? Así como el azúcar es dulce. Y la monjita, y sí, lo enseñaron en el colegio. Bueno, resultó que el cura les dio, un cura argentino, fíjate, mitad árabe y mitad inglés, les dio una clase de hispanidad y del legado español en Filipinas y en América. Y él me decía, sacerdote, yo a pesar que tengo apellido inglés, soy hispanista porque soy sacerdote católico. Entonces, Inglaterra mató la fe, porque el anglicanismo es una parodia del cristianismo, ¿no? La cantidad de ingleses que hoy van a un templo anglicano
son muy pocos. Digamos, los ingleses van al templo anglicano para casarse, porque la ceremonia por iglesia es una cosa social, pero no mucho más. Fíjate que Inglaterra es el país que tiene la bandera más católica, tiene un montón de cruces, y la de San Andrés, la de San Jorge, creo que también hicieron la de San Patricio, y es un país muy ateizado, ¿no? Donde incluso hasta se persigue el hecho de portar una crucecita, pero se exige respeto a la Sharia y al Ramadán, ¿no es cierto?, a todas las, digamos, costumbres islámicas. Tienen 8 ciudades gobernadas por musulmanes. Es decir, es un país que se está suicidando a pesar de que quieran volver a ser una potencia militar. Y en cambio, vos ves que todo el legado español de una manera u otra queda. Fíjate que, por ejemplo, el inglés no adoptó palabras de las lenguas aborígenes americanas. Y en Estados Unidos se habla un inglés donde no hay rasgos de palabras aborígenes, pero sí, curiosamente, hay rasgos españoles. San Francisco se llama San Francisco, Los Ángeles, California, Florida, Texas, que sea un montón de Colorado, Oregon, que es Orejón. Todo eso es un pasado Montana, y simplemente le sacaron la ñ. Pero, es decir, tenés creo que 8 o 10 estados tienen simbología española. Tienen 2 estados donde la bandera del estado es la bandera que yo tengo acá, la Cruz de San Andrés, la Zapa de Borgoña. Que le digo, bueno, a tus lectores de Navarra Confidencial, que esta es la bandera también del Regimiento de Infantería Patricios de la Ciudad de Buenos Aires, que combatió a los ingleses en 1807 y también combatió a los ingleses en la Guerra de Malvinas de 1982. Por eso a los españoles se les va a sorprender si un día vienen a Buenos Aires y ven desfilar al Regimiento Patricios, que desfilan al son de Marcha Granadera, que es la base del himno de España. Usan un pompón borbónico y llevan 2 abanderados. Uno que lleva la bandera argentina, la azul y blanca, que son los colores de la Casa de Borbón, y el otro abanderado lleva la Zapa de Borgoña, que son los colores de la Casa de Austria, ¿no? ¿Y por Entonces, qué en crees? Estados Unidos, aún hoy quedaron resabios del pasado español, mal que le pese a Biden, que es un bruto y un ignorante, como el presidente sombrerero de Perú y López Obrador, que dicen inconsistencias feroces. El otro día dijo, estuvieron 300 años, trajeron la viruela y no fueron incapaces de inventar una vacuna. Y si los aztecas eran tan inteligentes, ¿por qué no la inventaron ellos? O los ingleses, o los alemanes, o los rusos, o los japoneses, nadie había inventado una vacuna. Pero cuando apareció la vacuna, el primer país que inicia una campaña de vacunación masiva fue España. Carlos IV organiza la expedición Balmis, con el doctor Balmis, y aquella famosa, la que se considera la primera enfermera, Isabel de Sendal, y llevaron la vacunación no solo a todo el continente americano, lo llevaron hasta Asia, hizo Filipinas, Japón y China. Hay una misión que entró por el río Yangtze y se adentró en China para seguir vacunando. Y además la viruela vino también de China, no la trajo España. Y que en Madrid, efectivamente, el hospital nuevo que se ha hecho ahora con todo lo de la pandemia, justamente ha cogido el nombre de Isabel Zendal. Pero sí, creo que el ejército, un trabajo que hizo ahora, lo llamó proyecto, o como se llama, Operación Balmis, también por el doctor Balmis. Eso es. ¿Por qué crees que está ese ataque, que ya no solamente es por Biden, como bien dices, sino que es que viene por todos los lados y que incluso parece que quieren como tergiversar lo que fue la historia? ¿Es más necesario que nunca esta defensa de la hispanidad, o por lo menos dar a conocer la historia de la hispanidad, el porqué? Mira, a mí a veces me dicen, no, usted hace una leyenda rosa. No es así. Primero porque saben el potencial. Si nosotros buscásemos alguna forma de rectificación, Nieves, y tendríamos un mercado común, vos tomás todos los pueblos, todos los americanos que hablan español, incluyendo los que viven en el sur de Estados Unidos, y tenés más de 500, más lo que hay en España, 550. Si tomás los filipinos que hablan el chabacano, que los podés de alguna manera hacerlos aprender español rápidamente, ya estás en 600. Y además podés hacer una alianza con el mundo lusitano. Brasil tiene 200 millones, más Portugal, más Mozambique, Angola.
bueno, Guinea Ecuatorial también, que es española en África, y más los que hablan español en otros países. Creo que en Polonia había cerca de 6 millones de polacos que hablan español. Entonces, estás pasando los 800 a 900 millones. El profesor Alberto Abuela, filósofo argentino, dando una conferencia en España, él hizo el cálculo y había sumado, creo que 920 millones de personas, que o hablan español de la cuna, o lo han aprendido de grande, o hablan portugués, que es una lengua hermana, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer una agencia espacial en conjunto, y ya no dependemos de nadie, tenemos nuestra propia industria satelital, vamos a hacer una marina mercante conjunta, vamos a hacer una aerolínea de bandera poderosa, ¿no es cierto? Entonces, hasta podemos hacer aviones a pedido de acuerdo al diseño, de acuerdo a nuestros intereses. Hacer un tren de muy alta velocidad en todo el continente. Tengo entendido que tanto España como México están investigando el desarrollo del Hyperloop, que es el doble de veloz que el tren de alta velocidad. Y empezás a desarrollar puertos comunes, pasos oceánicos comunes, un banco en común, y tal vez hasta fuerzas armadas en común, ¿no es cierto? Entonces tenemos muchísimos proyectos de desarrollo en común, y donde toquen a uno, tocarían a todos. Y junto a las banderas nacionales podríamos tener el aspa de Borgoña. Entonces, no sé, si el presidente de Honduras se tiene que reunir con Putin, y Putin lleva la bandera rusa, y él puede llevar la bandera de Honduras y el aspa de Borgoña. Entonces diría, qué magno pueblo ruso, pueblo tan grande, tan lindo, 150 millones de habitantes, fantástico. Yo tengo 600, 700 millones de primos. ¿Cierto? Se podrían empezar a coordinar las agendas de las cancillerías. Entonces, de golpe, el presidente de Honduras se reúne con Putin, pero lleva los negocios de Honduras, y tal vez lleve los de Chile, o los de Perú, los de Paraguay, y se cae con algunos también de España, y se cae con 4 o 5 carpetas a negociar, ¿no es cierto? Que no es improbable, Francia y Alemania lo han hecho. Yo recuerdo una cumbre donde tenían que ir Chirac, presidente de Francia, y que era Schröder, que era canciller de Alemania. Y Schröder, a último momento, no podía ir. Un imprevisto lo llama Chirac y le dice, ¿usted defendería los intereses de Alemania en esa cumbre? Sí, cómo no, mándeme todos los datos, y qué quiere usted específicamente que yo defienda, y lo voy a hacer. Y Chirac defendió los intereses de Francia y los intereses de Alemania. Entonces, obviamente, entonces, el pacto París-Berlín es un pacto fuerte, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo podríamos hacer nosotros. Y eso hay que empezar a verlo, porque además es la única manera de enfrentar el siglo XXI, que es un siglo difícil, ¿no? Ahí vemos, Estados Unidos está tratando de no caerse, pero tiene un enfrentamiento interno producto del progresismo, que lucha contra gente que tiene una visión más conservadora y tradicional de la familia, ¿cierto? Eso por un lado. Europa, que está tratando de ver qué destino cae, pero bueno, Europa tiene que volver a rescatar su tradición cristiana, ¿no? Lo que fundó Europa, porque Europa la rescata de la barbarie, San Benito de Nurcia, que empieza a desarrollar todas las obras de los grandes copistas. Carlomagno, cuando construye la Catedral de Aquisgrán, juntó a todos los grandes constructores de Europa. Por eso la construcción de la Catedral de Aquisgrán es la sumatoria del conocimiento arquitectónico de la época, que permitió luego el desarrollo de nuevas arquitecturas, ¿no? Es decir, la construcción de esa catedral fue tan importante para la cultura europea como podemos decir la misión Apolo en los años 60-70, que permitió desarrollar tecnología espacial que derivó en esto mismo, ¿no es cierto? WhatsApp, Internet, todo esto es un derivado de alguna manera de la tecnología espacial, ¿no? Entonces, y después tenés Rusia, que aparece como adalid del cristianismo, fenómeno que se da también en los países de Europa Oriental, como Polonia y Hungría, y parcialmente por ahí Lituania, y algunos países en los Balcanes. El Islam, que es un queso gruyere que no sabes por dónde puede saltar la chispa. Israel, que tiene un grave problema de supervivencia. Además, con esta campaña que han hecho de pinchazo masivo, parece que tienen problemas para atender a esa gente, al final ha sido para peor. Entonces es un mundo convulso, ¿no? Entonces, en este mundo, nosotros para sobrevivir deberíamos tener una clase dirigente que se deje de jorobar con historias absurdas,
A ver, todas estas historias siempre tienen un punto de verdad. Obviamente que si vos tomás los primeros encomenderos, la encomienda fue una manera de aminorar la esclavitud que ejercían los aztecas y los incas sobre los pueblos, ¿no? Que era la mita de Yanaconazco. Bueno, la encomienda era algo que empezaba a morigerar, a disminuir eso. Pero hubo encomenderos honestos y hubo encomenderos que abusaron. Porque compraban la encomienda, abusaban y después incluso se sabe que muchos de esos encomenderos no eran auténticamente cristianos e incluso algunos de esas personas a mediados del siglo XVI ya querían convencer a algunos adelantados de romper con España y hacer un reino aparte en América, fíjate, disparate. Entonces sí, hubo encomenderos que cometieron abusos, pero una cosa es el abuso que comete un funcionario y otra cosa es plantearse que había un esquema sistemático de abuso. Porque hoy sí tenés, a ver, los reyes no hacían lo que querían, tenían muchos contrapesos, hacían lo que debían, en líneas generales. En democracia sí, tenés los políticos hacen lo que quieran. Te suben la tarifa de luz, ningún problema, jorobate. Te suben los impuestos, aguantate porque hay que aumentarle 500 millones de euros al Ministerio de Media Igual o de la Mujer, no sé qué. Acá el Ministerio de la Mujer creo que se lleva para ideología de género, para que a los niños les digan que pueden ser niños, niñas o niñes o no sé qué, creo que 17.000 millones de dólares. Pero nuestro país, por ejemplo, que está invadido militarmente en el mar Argentino, en la Antártida y en las islas por Gran Bretaña, el presupuesto militar es de apenas 1.000. Alcanza para los sueldos. Entonces, bueno, tenemos, hoy sí, los políticos hacen lo que se les da la gana. Entonces, uno puede decir, sí, en el comienzo de la conquista, la colonización, hubo abusadores, pero buena parte de ellos terminaron presos o ejecutados incluso. Hubo militares que cometieron abusos y terminaron pasados por las armas. No es que un funcionario o un militar cometió un abuso y no pasaba nada. Eso ocurría en el mundo inglés. Si un oficial mataba a un Sioux, a nadie le importaba nada. Si un oficial español se le ocurría matar a un indio en algún lado porque se le da la gana y lo veían y lo denunciaban, terminaba siendo juzgado y ajusticiado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ni los malos, ni los ambiciosos, ni los codiciosos que los hubo, podían escapar a la conciencia de la civilización católica. No podían escapar de eso. Entonces, si se portaban mal, sabían que se estaban portando mal y había un llamado de conciencia, ¿cierto? Y había contrapesos. En el mundo anglicano, a los indios no los consideraban ni personas, ¿cierto? Por eso yo lo que también me planteo, y por resumir un poco con todo lo que estás comentando, que hay, bueno, 33 ciudades que son patrimonio histórico, patrimonio de la humanidad, el mestizaje al que aludíamos antes, esa lengua universal, ese espacio cultural que también ha llegado a ser universal, la Europa cristiana, etcétera, esas costumbres comunes. En el siglo XXI que te referías antes, en una pequeña pincelada a todo lo que acontece en distintos países europeos y de nuestro continente, ¿cómo podríamos defender o cómo podríamos preservar la historia, la información y sobre todo ante la tergiversación de los hechos en los que hoy estamos inmersos? ¿Cómo crees que desde una comunidad hispanista o desde, no sé, desde la propia España, si colaboráramos, que sé que se colaboran mucho desde España con la comunidad que has creado, pero cómo poder defender, ¿no?, lo que es esta realidad? Nosotros hicimos este portal que se llama www.comunidadhispanista.com y ya realizamos, por ejemplo, 3 foros de empresarios ya llevamos hechos, ¿no? 3 semanas virtuales de la hispanidad, donde, bueno, es nuestro modesto aporte, ¿no es cierto? No es mucho, pero
yo me imagino que ahí donde vos vivís, si hubiera algunos políticos que digan, bueno, vamos a hacer un foro de empresarios acá, al cual nosotros podemos apoyar y sumarnos, y entonces en vez de juntar un grupito de empresarios como junté yo, podrían juntar 10 veces más, o 100 veces más, ¿no es cierto? Y de golpe se juntan con otro municipio de América y otro más de España y otro del sur de Estados Unidos, y juntaste 1000 empresarios a que empiecen a juntar esfuerzos, a intercambiar negocios, productos, e incluso hasta de golpe un día se pueden juntar todos y financiar una película, ¿cierto? Uno ve, por ejemplo, España, la primera globalización que hizo López Linares, ¿no? Que se está estrenando creo que en 120 cines de España, donde ahí, bueno, actuamos, hay un mexicano que es el profesor Marín, y bueno, y 2 argentinos, ¿no? Marcelo Bulo y yo, que participamos, hacemos una pequeña aparición en la película, un poco a iniciativa de María Elvira Roca Barea, que a mí me sorprendió cuando me llaman de una productora española de cine, pensé que era una broma, ¿no? Y me dice, no, llamado de parte de María Elvira Roca Barea, queremos que usted participe en una película, estamos yendo para Argentina, me dieron sus datos, corroboré, y bueno, me vi actuando, hasta me mandaron las preguntas que quería contestar, ¿no? Y nosotros hicimos un aporte, ¿no? Las adaptamos un poco. Bueno, yo creo que esa película va a ser un éxito, y si yo pudiese juntar un grupo de empresarios y diga, bueno, vamos por otra. A ver, ¿por qué creo que se puede hacer un mercado común? Porque existió. Yo le digo a todos tus lectores que busquen un tema que a mí me resulta fascinante, que se llama el Real de A8, que era una moneda que se acuñaba tanto en lo que hoy es México como en lo que hoy es Bolivia. Y se acuñaba la moneda más poderosa del mundo, que circulaba en Asia. Y circuló en Asia tanto esa moneda que algunos asiáticos le llaman Carolus, porque tenían la imagen de Carlos IV en algún momento, como los sucedáneos que hicieron, ¿no? Los chinos hicieron una moneda de plata para darle continuidad que se llamó dólar de junco. Pero esas monedas de plata circularon hasta 1948, hasta el triunfo de la larga marcha de Mao Zedong. Que empezaron a sacar esas monedas y a emitir moneda fiat, ¿no? Por moneda de papel. Pero más de 540, creo, millones de monedas circularon, que es muchísimo para los siglos XVI, XVII, XVIII. Singapur, los ingleses la compran con 5.000 pesos españoles, porque quisieron pagarlo con libras esterlinas y le dijeron que no, traenos pesos españoles, Real de A8. Mira, en la Isla del Tesoro, el loro del Capitán Silver, en un momento de papagayo habla, repite, ¿no? Dice, quiero pizzas de A8, quiero pizzas de A8, dice, hasta el loro del pirata quería moneda española, ¿cierto? Los australianos que no tiran, a veces no llega suficiente moneda a Inglaterra, capturaban o conseguían o compraban moneda española, le hacían un cuño, le cortaban la parte central y hicieron peniques y chelines, ¿no es cierto?, para tener moneda. En Zimbabue circuló reacuñada, ¿no? Resellada. En China también, con sellos que le agregaban los chinos. Creo que en Japón también. Fue la base del dólar norteamericano, que ellos toman la palabra thaler, que era la otra moneda, que era la moneda de plata que acuñaban los austríacos, que eran los primos de la Casa de España, ¿no? Y de Thaler, que creo que es el Valle, los dinamarqueses hicieron una copia que se llamó Dick-Daler, y creo que los holandeses también, y de ahí llega la palabra Thaler a Estados Unidos, que la convierte en dólar, pero le llaman dólar español, Spanish Millet Dollar. Pero pueden encontrar en internet, todavía queda mucho testimonio. Entonces, fue tan fuerte que fue la primera moneda norteamericana hasta 1857. Y más, fue un español, Luis de Unzaga, el que apoya esas 13 colonias, les desarrolla el comercio interno por el Mississippi con la moneda española, que llegó hasta el Quebec, el Canadá francés, y les desarrolló hasta el mapa, los límites, el nombre de Estados Unidos, el Tratado de Paz con Inglaterra, la moneda, y eso lo hizo un español, Luis de Unzaga, apoyado con Bernardo de Galvez, que era el militar que apoyó a Washington.
y que sé que lo ayuda a ganar realmente, ¿no? En la película El Patriota, Mel Gibson se le escapó agregar a los españoles, ¿no? Pero en realidad O fue España sea la que que define podríamos la recuperar independencia de ese Estados Unidos. mercado, esa moneda, o sea, irías por allí hacia esa recuperación de lo que fue esa hispanidad, ese conjunto hispano en aquel Ese es un imperio. punto. Mirá, a ver, yo creo, ese es un punto. El otro punto es recuperar bien el idioma. No podemos andar con la estupidez del lenguaje inclusivo. Uno la escuché una vez a esta chica Montero, ¿no? Que es ministro, ¿no? En España, Sí, Irene Montero. Y sí, hablando así, en realidad, pobrecita, parece una oligofrénica. Si hubiese sido alumna mía, se lleva la materia, creo que se lleva todas las materias. Una chica muy, muy ignorante, muy, muy bruta para ser una ministro de un reino como España. Es decir, no puede ser que el país donde alumbró a Góngora, Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Ramiro de Maeztu, Lorca, Julián Marías, o figuras actuales como Prada o Miguel Ayuso, o historiadores como María Elvira Rocabaría, ¿cierto? O Fran Cazorla, justamente del Instituto Luis de Usaga. Es decir, España sigue produciendo grandes plumas, ¿no? Sánchez Albornoz, al principio del siglo, ¿cierto? Unamuno, y tener una chica que diga niños, niñas, niñes, sí, o todos, chicos, todas, chicas, chicos, todes, alumnos, pero alumnas, lo alumnos. peor de todo es que Es no pasa pesadísimo nada. más escuchar eso. ¿Cómo? Que digo que lo peor de todo es que no pasa nada, o sea, que estamos con estas tropelías, y ahora mismo vamos al lenguaje, pero las hay y más, y sin embargo no pasa nada. O sea, vemos Claro, siempre... yo creo que tendría que ponerse a pensar que mientras pierda el tiempo con esa estupidez, China está tratando de quedarse con el desarrollo de las baterías de litio, Alemania también, Rusia y Alemania se mandaron gasoductos extraordinarios, dos gasoductos, el Nord Stream 1 y el 2. Finlandia desarrolla gran cantidad de patentes todos los años. España se Suecia, su diluye, industria Europa pesada, también. y España discutiendo si hay que decir niñes, alumnes. Bueno, realmente, bueno, ahora a nosotros nos pasa lo mismo, ¿eh? Nuestros gobiernos acá en América parecen oligofrénicos, todos débiles mentales. Entonces, el otro que sería recuperar la lengua, porque la lengua es la última valla de la defensa. O sea que los franceses consideran el cuidado de la lengua francesa como parte de su sistema de defensa militar. Es que cierto chauvinismo podríamos también, ¿verdad?, imitar o copiar ese chauvinismo Y lo francés. que está bien, sí, lo que está bien. Ahora vos te das cuenta en una batalla que le diga, soldades, dispárenle cañones, les vales. No, a ver, háblame clarito porque estamos a los balazos, ¿viste? Estamos en una situación muy difícil. Hay que hablar con claridad, porque además el cuidado del idioma genera claridad de pensamiento. No puede ser que un chico español maneje 200, 300 palabras. Un chico con un idioma pobre es pobre en pensamiento, pobre en sentimientos y luego es pobre materialmente. Y luego no tiene que defender, porque no sabe si vos decís, bueno, la patria te requiere. Y no sabe lo que es la patria. Ahora, si un joven español leyó a Quevedo y sabe muy bien lo que es la patria. Y después también del tema del idioma, yo creo que hay que recuperar la fe, ¿no es cierto? Que ahí tenemos un problemita porque donde está decayendo la fe es en la Roma misma, ¿no? Pero en eso hay que recuperar, ¿no es cierto? Eso también. Oye, Porque es lo que te da sentido de trascendencia y ganas de luchar, y y otra ganas de esforzar. barbaridad que hemos llegado a oír, Patricio, aquí en España, hablando de patria, pues es que ahora tenemos que referirnos como matria. O sea, es que la ridiculez y lo absurdo, vamos, es que es impresionante y alarmante. Sí, bueno, acá también han intentado cosas así, que son idioteces para progresistas, porque la gente común está muy preocupada por pagar las cuentas. A ustedes ahora les han dado un tarifazo con la luz y la energía, ¿no? Y realmente estar preocupado por las idioteces de una ministra que quiere destruir todo y destruir la familia y la deconstrucción masculina, y el hombre que llega cansado de trabajar o que le han cerrado negocios por esta situación sanitaria, que, bueno, otra cosa que a mí me sorprende, ¿no? Esta situación sanitaria que es fácilmente tratable con remedios que ya existen, y han convencido a la gente que se tiene que tapar
la boca y se tiene que clavar algo que no se sabe que tiene. Que no se, y es más, y vemos, acá en la Argentina no sé la cantidad de gente que tras clavarse eso se encontró con San Pedro. Fue derechito al otro mundo. Entonces estamos como una suerte de tal. En cambio, vemos que en Francia le han rechazado a Macron el pasaporte, el pinchazo obligatorio. Los franceses están hoy parándose y resistiendo, ¿no? Un país que fue cuna de la revolución anticristiana, parece ser que hoy se para restaurar, ¿no es cierto? Restaurar algo, ¿no es cierto? Yo creo que el incendio de Notre Dame le sirvió un poco de lección. Bueno, España, que tiene más grandeza que Francia, y tienen que empezar a asaltar españoles que se pongan a gritar, el rey está desnudo, ¿no? Como aquel cuento, donde un chico ve la realidad, ¿no es cierto? Mirá, yo creo que los españoles tienen que retroceder. Yo esto lo comparé en las últimas entrevistas que me hicieron con 3 cuevas. A ver, decime vos si estoy equivocado. Los antiguos pueblos ibéricos, no sé, carpetos, betones o neandertal, lo que hayan sido, que vivían en las cuevas de Altamira, ¿no? ¿Está bien? Sí. Tenían una realidad concreta. Cazaban para alimentar a su familia, cocinaban, comían, y un día se dieron cuenta, en un estado de elevación espiritual, que eso que hacían lo podían plasmar en pinturas. Y pintaron sus actividades diarias, ¿no? En la casa. Y pintaron animales, y pintaron cómo los cazaban, y ahí quedaron esas pinturas, ¿no? Pinturas rupestres que todavía están. Así es decir, eran peninsulares, vamos a llamarlos así, que tenían las ideas muy claras para sobrevivir. No podían andar discutiendo. Si le digo arco y flecha, no, ¿viste? Hay un animal que hay que comérselo, tirarle, clavarle la flecha, y que no es una cuestión de matriarcado, y arco no es cuestión de patriarcado, sino que te tenés que comer al animal para sobrevivir. Esa es una. Ahora, esos pueblos peninsulares evolucionaron, derrotaron el arrianismo, que era una herejía que negaba a Cristo su condición divina, y cuando se definen, ¿no es cierto?, después del Concilio de Toledo, de San Isidoro de Sevilla, se conciben como católicos, viene la invasión islámica. Y ahí aparece Don Pelayo, que se va a Covadonga, otra cueva, donde se podía alimentar apenas de la miel de unos panales que habían quedado. Y deciden enfrentar al mal. Y eso que el obispo de aquel momento, creo que se llamaba Opas, le dice, no, arregla con los musulmanes. Y dice, no, a mí no me falta fe, le faltaba más la fe al obispo que a él. Y decide enfrentar y comenzaron un lento camino de reconquista que generó un gran espíritu emprendedor en el español. Porque se iba reconquistando Castilla y había que luego ocuparla, aprender a sembrar, a construir, ¿no es cierto?, avanzar. Ese mismo espíritu fue el espíritu de los grandes adelantados, que eran empresas privadas, así que eran realmente hombres audaces a la hora de emprender. A los españoles hay que dejarlos emprender, no reventarlos con impuestos. Y después de esa segunda cueva, ¿ahora qué pasó? Los medios de comunicación, primero se vació el contenido educativo en las escuelas, y se suplantó por ideología en las escuelas y por ideología de lavado de cerebro, por una lejía que le lava el cerebro a los medios de comunicación. Entonces hoy el español no ve la realidad, hoy está en la caverna de Platón. ¿Te acuerdas la alegoría de la caverna, donde la gente está metida en una caverna, entra una luz de afuera, que se proyecta unas sombras, y ellos creen que esas sombras es toda la realidad? Hasta que uno sale, ve que la realidad es otra, y cuando vuelve lo golpea, ¿no? Le pasaba un poco como a Cassandra, que estaba destinada a ver el futuro, a poder profetizarlo, que nadie le escuche, y cuando advierte que el caballo de Troya era peligroso, nadie le escucha. Bueno, pero acá algunos escuchan, y cada vez más. Mirá esta bandera que yo tengo atrás, que yo la quiero tanto como quiero la bandera argentina, el aspa de Borgoña. Y la otra que tengo, bueno, es la primera bandera que llevó a América, ¿no? La de Castilla y León, ahí se ve, ¿no? Sí, perfectamente se ve, sí. Hoy es una bandera que la ves flamear acá en Buenos Aires, en Chile, en Bolivia, en Perú, en México, en Ecuador, y que la gente sale y dice, bueno, esto es parte de nuestra identidad también. Entonces, creo que no hay que andar acomplejándose tanto. Si hubo encomenderos malos, y fue hace 500 años, ¿no es cierto? Como te digo, los holandeses y los alemanes no se andan reprochando, forman parte del mismo mercado común. Mirá el ejemplo que dieron Francia y Alemania en su momento, cuando dijeron, bueno, basta,
Ya está, vamos a hacer la comunidad del carbón y del acero, y la hace De Gaulle y Konrad Adenauer, que era canciller de Alemania, ¿no? Y ahí se suma también Así es. se suma el premier italiano, que ahora no recuerdo el nombre. Y entre todos construyeron la Europa del carbón y del acero que lo llevó a por lo menos lograr vivir en paz en Occidente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir, no, pero mira, y hace 500 años ya pasó hace 500 años, ¿viste? López Obrador está con el reloj retrasado, porque España y México se reconciliaron por 1836, con un tratado de paz, de amistad, de amor y de fraternidad, etc. Se acabó el tema. La historia y el pasado hay que tenerlo muy presente para el futuro, sobre todo. Y como bien claro, dices, no hay que olvidar, aunque si hayan pasado. Si uno conoce bien qué es lo que pasó, va a poder prever el futuro. Claro. Porque, por ejemplo, López Obrador tendría que saber que México acuñaba la moneda más poderosa del mundo y que cuando se independizó, primero perdió todo lo que hoy es el sur de Estados Unidos, perdió todo Filipinas, perdió parte del Caribe y ahora sumarle las 350 millas náuticas desde la costa, con lo cual yo diría que México perdió el 80% del territorio. Perdió la moneda, pero además echó a los profesores de la Escuela de Minería de México, que era la más avanzada del mundo, que se fueron a Pensilvania y terminaron creando la escuela de minería más importante del mundo de Estados Unidos. Que luego cuando avanza sobre los territorios mexicanos, le ocupa Nevada, ahí descubren una veta de plata y empezaron a acuñar ellos el dólar de plata, desplazando lo que quedaba de la moneda mexicana en China. Entonces, si vamos a andar, López Obrador tenía que tener en cuenta que México es el país con mayor cantidad de hispanohablantes. Para juntar la cantidad de hispanohablantes que tiene México, tenemos que juntar toda la población de España, Colombia y Argentina. Entonces, él tendría que pensar en liderar, porque tiene más cerebros, tiene 120 millones de cerebros, más lo que tiene Estados Unidos. ¿No es cierto? Bueno, vamos a liderar. Mira, Gustavo Bueno una vez dijo, creo que lo dijo en México, hoy el idioma español es una lengua americana que también se habla en Europa. Entonces, ahora sí, le va a andar señalando al rey y al papa que tienen que venir a pedir perdón, y este pobre hombre pierde los objetivos que debería tener como país, ¿no es cierto? Es que yo creo que más que nunca hay que reivindicar la hispanidad, lo que ha significado, ¿verdad?, en la historia, y desde luego todo lo que estás trabajando, todo lo que estáis trabajando desde la comunidad que has fundado, desde toda la investigación que llevas a cabo, desde ese canal de historia Patricio Lons, o sea, todo es poco y creo que nos debemos sumar a esto también desde España y hoy decir clara y alto todo lo que ha significado. Yo, antes de terminar, Patricio, sí que te preguntaría, muy breve, ante la imposición de estos conceptos que hay diversos para denominar lo que es la hispanidad o lo que es la América, donde se encuentra Argentina, simplemente te diría, ¿qué concepto hay que usar? ¿Qué concepto a ti ya sé cuál? Pero si puedes decir brevemente por qué Hispanidad, Latinoamérica o Iberoamérica. No, yo creo que se puede decir Hispanoamérica, o Iberoamérica, Latinoamérica o Iberoamérica. Sí, porque Brasil tiene una política favorable hoy a Hispanoamérica, con una condición de liderazgo, evidentemente, ¿no? Ellos han trabajado muchísimo para desarrollar una industria pesada e industria militar. Y nosotros hemos trabajado fervientemente para destruir nuestra industria pesada y nuestra industria militar. Hace 40, 50 años atrás, Argentina estaba mucho más adelantada que Brasil en todas las áreas tecnológicas. Hoy estamos absolutamente atrasados, ¿no? Porque nuestros gobernantes se han dedicado a demoler en un plan sistemático, ¿no es cierto?, de destrucción nacional, al cual buena parte del pueblo adhiere, ¿no? Estúpidamente, pero es así. Entonces, sí, yo creo que se puede decir Hispanoamérica o Iberoamérica, ¿no es cierto? Va a depender también de la actitud que tenga Brasil y esperemos que Portugal... En Portugal hay una gran masa de público que le gustaría una reunificación con España, porque fueron unidos, ¿no? De hecho, Camões, el que sería el Cervantes de los portugueses, decía en las Lusíadas, españoles somos todos, algunos se llaman castellanos, otros portugueses, otros catalanes, pero españoles somos todos, ¿no?
De hecho, en su momento el rey de Portugal protestó cuando los reyes de Castilla y Aragón pasaron a llamarse reyes de España, ¿no? Dice nosotros. Lamentablemente ahí no hubo una política sistemática, tal vez para casar príncipes de las casas reales y lograr una cosa más permanente. Eso por un lado. Y segundo, entender que, a ver, no solamente España sufre una leyenda negra. Los franceses han tenido oculto hasta poco tiempo atrás los crímenes que hicieron los revolucionarios franceses en la región de la Vendée. Los austríacos no son conscientes que su dinastía, los Habsburgos, dominaron el globo y unificaron el globo, porque la dinastía Habsburgo con la dinastía Ming se unificaron. Por medio de España, se lo hicieron como reyes de España, pero una dinastía austríaca, y no tienen conciencia de esa gloria. Los italianos no son conscientes de la gloria de los 1100 años de los estados pontificios y del bienestar que había en el reino de Nápoles o Sicilia. Les han hecho creer lo contrario, ¿no? Entonces, acá lo que se juega son valores de civilización, ¿cierto? No solamente de patria como un terreno marcado y una bandera. Es la civilización lo que está en juego. Y estar en juego la civilización humana significa que está en juego la continuidad de la especie. Y la continuidad de la especie nos importa a todos, porque no le gustaría ser el último viejito, ¿no es cierto? Y no tener a nadie detrás de uno, ¿no es cierto? Uno quiere hijos y nietos, quiere una continuidad lógica de la vida. Y eso con egoísmo no se puede hacer, eso tiene que haber un espíritu más generoso, pero ser generoso otorga felicidad. Y el conocer la verdad de nuestra historia también nos libra del temor a lo desconocido, del temor a la muerte, del temor a los enemigos. Los tercios no tenían miedo a nadie, sabían muy bien cuál era su identidad religiosa y enfrentaban a protestantes y a lo que fuese, ¿no? Y además fueron un ejemplo muy grande. Por ejemplo, sería interesante que tanto los chinos como los españoles sepamos que hubo una rebelión cristiana en China, la rebelión de Taiping, para poner un emperador cristiano, y eso era por una influencia española, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que hay que estar más orgulloso del pasado. Lo que estuvo mal, pero hoy están mal muchísimas más cosas. Mira, yo alguna vez me puse a investigar sobre la corrupción de los virreinatos. Lo que encontré era poquísimo. Pero si vos juntás toda la corrupción de todos los virreinatos durante 300 años, y equivale a la corrupción que podía generar un intendente, un alcalde, en un solo periodo de gobierno en cualquier parte de América. Era muy, muy escaso, ¿cierto? Y rara vez quedan impunes. Cuenta un caso famoso de una familia que eran medio trapisondistas de contrabandistas, tuvieron que huir porque tenían captura recomendada, se fueron a Chile. Y en Chile alguien se enteró y los persiguieron, no sé si terminaron yéndose a Perú, a otro lado, pero tenían que estar escapándose permanentemente porque la justicia estaba detrás de ellos, ¿no es cierto? Así que no era común, como hoy tenés, qué sé yo, los escándalos que se ven de las cuentas de los catalanes, creo que ¿dónde las tenían? En Andorra o en Bélgica, sí, no sé sí, dónde. Por ahí, sí. Bueno. Los paraísos, esos cercanos a Cataluña. Olvídate. Y los políticos americanos que tienen plata en paraísos fiscales por todo el mundo, olvídate, eso no existía durante el Imperio Español. Entonces, sí, hubo encomenderos que se portaron mal. Listo. Ahora veamos cuáles fueron las bases que construyeron 3 siglos de paz y de desarrollo y prosperidad. De eso, ¿qué podemos tomar como elemento de base espiritual y material para planificar una alianza de los pueblos de habla española para ayudarnos y fortalecernos unos a otros? Pues con eso nos quedamos. La verdad que sería todo un hito y que hay que preservar, hay que defender ese legado de España, esa hispanidad en el siglo XXI, como bien lo dices, y desde esa comunidad y desde tu canal de historia también. Y Patricio, muchísimas gracias por el rato que nos has concedido. Eres un libro abierto y lo que me ha gustado, todo lo que has dicho, pero lo que más ha sido cómo hablas en primera persona del plural cuando dices españoles. Eso ha sido... Porque los pueblos, los argentinos, de alguna manera también somos españoles, como los españoles también de alguna manera son argentinos, y son peruanos, y son uruguayos, y son chilenos, y los chinos también son uruguayos, argentinos, peruanos, españoles. Tenemos que dejar de vernos
como extranjeros. Los pasaportes entre nosotros son un error, son una mentira. Así que mira, te agradezco muchísimo a vos, Nieves, es un placer. A mí me hace muy feliz porque es la primera entrevista en tu canal, aunque he publicado en tu diario. Me has hecho el honor de permitirme publicar. Sí. Invito a todos tus seguidores a que entren en www.comunidadhispanista.com, aquellos que quieran colaborar con nosotros. Y en YouTube, nuestro canal Historia con Patricio Lons, donde, bueno, tratamos de decir algunas verdades sobre la independencia, sobre nuestra identidad y sobre lo que somos nosotros. Pues así lo hacemos y nos quedamos también con que hay que decir Hispanoamérica o Iberoamérica. Latinoamérica no. Muchas gracias de nuevo y desde España un abrazo. Un beso grande para vos y para todo tu público. Hasta luego. Bueno, Patricio, ¿me oyes? Sí, pero seguís grabando, tenés que cortarlo.